¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a un domingo, ¿eh? Estamos allí seguramente compartiendo en la casa junto con otros amigos, hermanos, compartiendo también este video, o tal vez solo, no sé cómo estás en este momento, pero espero que sea de bendición para tu vida, ¿eh? Pasamos 100 días de aislamiento social y preventivo aquí en nuestra República Argentina. Si ustedes como yo, o como la mayoría de la gente, la verdad que está un poco cansado de todo lo que estamos atravesando nuestra Armada Argentina. Estaba escuchando en esta semana una de las noticias internacionales. Dice que hay un colapso mundial en los distintos estamentos de nuestra sociedad. Por ejemplo, en lo económico se habla de una crisis parecida a la de los años 30. Hablaba en esta semana con un empresario amigo y que tiene como 300 empleados a su disposición y él decía que estaba muy preocupado porque ya viene pagando 2 meses su sueldo y dice, no creo que me quede para mucho tiempo más, no sé lo que voy a hacer con mi empresa ni con los empleados de la empresa. Y la verdad cuando uno escucha esto se conmueve o se mueve sus entrañas al saber que tantas familias pueden llegar a quedar sin trabajo. No solo un colapso en lo económico, también hay un colapso en lo que tiene que ver con salud. La salud en este momento en Argentina está trabajando al 70% dedicado a todo lo que tiene que ver con esta enfermedad del COVID y solo el 30% se está atendiendo a los casos comunes. Entonces también tenemos un colapso en el tema salud, un colapso en el tema político. No saben hacia dónde va este barco. Cada 15 días o 7 días nos están dando nuevos informes, nuevas formas, no saben cómo hacer los protocolos, qué tipo de protocolos tal vez se anuncian y después llegan. La verdad que hay un colapso político, pero también lo científico, hay un colapso. Quieren sacar la vacuna cuanto antes. Hay 7 grandes empresas en el mundo que están trabajando para que pueda salir esta vacuna lo antes posible. Pero no queda aislado la religiosidad. Eh, el sistema religioso quedó colapsado a la raíz de toda esta enfermedad. Los templos están cerrados, las catedrales tienen allí sus rejas puestas, que no se pueden entrar, los templos están limitados a un grupo pequeño de personas. Así que también lo religioso, y uno se pone a pensar porque generalmente todas estas instituciones necesitan un movimiento y una entrada económica para poder moverse. Así que también lo religioso está colapsado en este tiempo. Y pensando en estas cosas, yo me preguntaba acerca de la iglesia, porque estamos hablando, haciendo una diferencia entre religión y entre la iglesia. La iglesia es el grupo de personas, de cristianos, que profesamos nuestra fe en Jesús. Y la pregunta es acerca de la iglesia. Y preguntamos, ¿va a colapsar la iglesia en estos tiempos? Para nuestro asombro, las iglesias que nacieron en persecución, como las de Medio Oriente, África o Asia, son las iglesias que no están teniendo ningún inconveniente porque ellos ya se juntan de forma clandestina y tal vez se juntan allí en pequeñas casas. O sea que esta problemática no es de la iglesia donde sufre la persecución, sino de la iglesia donde estamos en democracia, como Europa, América. Y lo que me preguntaba es, ¿cómo en este tiempo nosotros, la iglesia, qué es lo que debemos buscar? Los pastores se juntan, charlan, se preguntan cómo están haciendo, cómo haces las reuniones, cómo se junta la gente, cómo participan de la comunión. Entonces lo que quería hacer en este día y el mensaje de este día está dedicado a eso es, ¿qué estás buscando iglesia en este tiempo? ¿Qué estamos buscando como iglesia, como cristianos? ¿Qué estamos buscando? En los años 90, allí en Rafaela, las grandes construcciones estaban teniendo un colapso porque habían subido las napas freáticas, había subido esa agua que hay debajo de tierra, se había elevado. Entonces la Catedral Central de Rafaela empezó a ceder, a hundirse. También el colegio donde yo iba, el colegio técnico, en esa época se llamaba ENET número 1, empezó a ceder sus bases y empezó a hundirse, lo que podría hacer que sus paredes se rajen y termine siendo un edificio inútil. Y pensando en la iglesia, a veces puede suceder esto en estos tiempos, ¿no es cierto? Que se transforme la iglesia en un lugar inútil, un edificio inútil. Entonces lo que hicieron en ese tiempo
excavaron allí los cimientos, alrededor de los cimientos, y decidieron fortalecer todo lo que tenía que ver con los fundamentos. Y qué importante es, ¿eh? Yo creo que como iglesia en este tiempo que nosotros estamos atravesando, en tiempos de crisis, eh, cuando las napas freáticas de la problemática aumentan, creo que es el momento que nosotros necesitamos volver a buscar los fundamentos de la iglesia para saber a dónde dirigirnos, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y esto es súper importante en estos tiempos, ¿eh? Quiero decirte que la iglesia del Señor no nació en templos. La iglesia del Señor nació con dos acciones. La primera tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y la segunda tiene que ver con ese evento que sucedió en una planta alta de una casa grande, llamada el aposento alto, donde el Espíritu Santo descendió. Y allí dice que la gente empezó a hablar en lenguas. Importante entender esto, eran lenguas para que la gente que no conocía del Señor entienda, no eran lenguas de confusión. Y de pronto se ve la iglesia en las calles predicando y anunciando el Evangelio. Así nació la iglesia. La iglesia no nació en los templos, nació en las calles. Dice que la palabra de Dios, que en Hechos capítulo 2 dice que compartían el pan en las casas y compartían también el mensaje en las calles. O sea, ese es el lugar donde nació la iglesia. Hechos capítulo 2, ustedes lo van a ver, que perseveraban en el partimiento del pan en las casas y en las oraciones, y se juntaban a predicar en el templo judío. Ellos se juntaban a predicar. 400 años después llegó toda esta institucionalización de los templos. Con la llegada del catolicismo se empezaron a levantar edificios, se armaron púlpitos, plataformas, escenarios, y bueno, durante 1500 años estamos haciendo todo esto, pero en este punto es el momento donde nos replanteamos qué estamos buscando como iglesia. Y tenemos que volver a esos fundamentos, a los fundamentos de la primera iglesia, cómo ellos se movían, cómo ellos se realizaban, todo lo que necesitaban hacer. Y esa es la pregunta que yo quiero responder en este día. ¿Qué está buscando iglesia? Y a través de esto quiero mirar a la persona del Señor Jesús para entender lo que Él quiere y el propósito de la iglesia, nuestra iglesia, todos los que nos llamamos cristianos en medio de estos tiempos. En el libro de Marcos, desde el capítulo 1 en adelante hasta el 16, va a relatar varias historias acerca de qué Jesús estaba buscando. Y creo que es lo que la iglesia tiene que estar también buscando en medio de estos tiempos. Necesita buscar lo que el Señor Jesús ha buscado. Y uno de los versículos que me impacta dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos capítulo 1, 2 y 3 va a mencionar que Jesús empezó sanando un paralítico, después dice que sanó a una persona que tenía su brazo endurecido, tal vez, no sé, por una ACV o alguna razón de esas. Marcos capítulo 3, versículo 10 dice que había sanado a muchos de manera que caían sobre él cuanto tenían plagas para tocarle. O sea, Jesús se hizo famoso enseguida porque buscó la gente que nadie estaba buscando. Y creo que la funcionalidad de la iglesia es buscar a aquellos perdidos, aquellos que todavía nadie está buscando. La iglesia primitiva, la primera iglesia, se caracterizó por buscar a toda la gente que nadie apreciaba, que carecían de valor en esos tiempos. Estamos hablando de los niños, podemos hablar de las mujeres de la vida, hablamos de los ancianos, aquellas personas que no tenían gran valor social, la que el Estado no le prestaba atención, la que en realidad a nadie le interesaba. Entonces Jesús iba a esos lugares, a esta gente, porque Jesús se movía entre esa gente. Jesús realmente estaba buscando a aquellos que en realidad lo estaban necesitando. Salvó a muchas personas, entre ellas la hija de un religioso, que fue y le pidió: necesito que salves a mi hija. Y allí en el camino se encontró con la mujer que escuchamos la semana pasada, que tenía flujo de sangre, y de pronto Jesús la sana. Tremenda historia. Y así podríamos ir relatando el libro de Marcos, donde creo que más historias junto con Lucas se cuentan acerca de todo esto, que Jesús iba a los necesitados.
Cuando yo lo veía a Jesús, digo, qué bárbaro, cómo el Señor se dedicó a los que nadie se quería dedicar en ese tiempo. Y creo que lo que la iglesia debe buscar es lo mismo que el Señor buscaba. Buscaba a las personas que realmente lo necesitaban. Así arrancó también la iglesia en el libro de Hechos, con personas como el paralítico que levantó Pedro o Pablo sanando personas. De esa misma manera la iglesia debe buscar lo mismo que el Señor busca, lo mismo que Dios estaba buscando cuando vino a esta tierra, buscar y salvar lo que se había perdido. Eh, Me temo, con un temor reverente, digo esto, me temo que la iglesia ya se ha convertido en un grupo de una burguesía cristiana. Cuando uno ya empieza a entrar en un nivel mucho más cómodo, más elevado, y se olvida en realidad del lugar de donde el Señor nos ha sacado. Tristemente podemos correr ese riesgo terrible de pensar que se trata de nosotros la vida. Simplemente cuando miro este pasaje y vuelvo a los fundamentos, ¿qué buscaba el Señor? El Señor estaba buscando a aquellas personas pobres, no para darle una justicia social, sino para empoderarlos realmente para una transformación genuina. El Señor buscaba también a aquellas personas que estaban enfermas, no para darle una cobertura social, sino para salvarlos con poder milagroso. El Señor estaba también acompañando a cada persona que necesita, personas que estaban esclavos de dominios, espíritus que dominaban su vida. Yo me imagino que si el Señor estaría en este tiempo caminando con un jean y una remera, tal vez el Señor estaría buscando chicos adictos a las drogas para liberarlos de esas ataduras que lo tienen. Me imagino que también alcanzaría a aquellas personas que tienen una confusión de identidad, no para juzgarlos ni para consentirlos, sino para llevarlos a un cambio y vestirlo como vistió ese padre a su hijo que había estado viviendo perdidamente. Creo que si el Señor estaría en este tiempo junto con nosotros en la iglesia, estaría buscando aquello que se había perdido. Lucas capítulo 5, verso 31 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino aquellos que están enfermos. Tremenda palabra de Jesús, ¿eh? Saben que la realidad es que personas bien acomodadas como Nicodemo y José de Arimatea tenían un compromiso bastante tibio, que fue a la hora de la muerte presentar una tumba o pedir el cuerpo ante Pilato, pero tal vez no era de las personas que iban más al frente como un Pedro, Jacobo, Juan, que habían dado su vida por el Señor. Por eso es importante, personas tal vez del vulgo, como decía también allí en el libro de Hechos hablando de Pedro y Juan. Yo me imagino qué pasaría si los cristianos buscamos a los pobres. Creo que la iglesia se llenaría de pobres. ¿Qué pasaría si en la iglesia daríamos ayuda, o yo como iglesia daría ayuda a adictos? Me ha pasado en más de una ocasión que padres han venido hasta mí y me han dicho, ¿estarías listo para ir a hablar con mi hijo? Está en un problema de adicciones. La gente busca, pero la pregunta es si la iglesia busca a los necesitados, a los perdidos. La iglesia busca también a aquellas personas que en realidad tuvieron grandes problemas emocionales, como un divorcio. Ahí es donde debe estar la iglesia. Cuando se enteraban que Jesús venía, la gente se agolpaba y decía, todos querían estar con Jesús. Y Jesús estaba buscando realmente a aquellos necesitados. Él no les rechazaba, Él los amaba verdaderamente. Estaba hablando con una persona y le decía, en realidad Dios está a una oración sincera de una persona. Y eso es lo que la iglesia tiene que comunicar. Dios está a una oración sincera de una persona que en realidad le necesita. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, y lo conocemos al pasaje. Y cuando la persona, y lo digo por experiencia propia, cuando la persona eleva una oración sincera ante Dios, Dios se muestra que es un Dios real. Ya no es un Dios de la cruz ni un Dios alejado, sino es un Dios personal, un Dios que responde a la necesidad de la persona. Este es lo que nosotros debemos estar desafiados. Es la misma intención que Jesús. ¿A quién buscaba Jesús? A los que realmente necesitaban. Ahí estaba Jesús. En el libro de 1 Corintios, Pablo le escribe a los hermanos
Y parece que a los hermanos le pasa como a la mayoría de nosotros los cristianos. Nos olvidamos de dónde el Señor nos rescató. Y en el capítulo 1, versículo 26 le dice, pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremenda estas palabras. Nadie se jacte en su presencia, pero hay una palabra clave. Dice que el Señor buscó lo menospreciado. Creo que en la sociedad hay distintos precios por personas. Según tu posición social, económica, tal vez tu precio por tu moralidad, tal vez el precio social que está puesto puede venir por otro lado, pero cada uno de nosotros tiene un precio, tiene un valor. Sin embargo, Jesús cuando fue y vino a buscar, dice que lo menospreciado buscó el Señor. Y quiero que guardes esas palabras. Y cuando surja en tu corazón algún menosprecio, recordá estas palabras, Jesús lo está buscando. Cuando haya alguien que vos no valorás mucho, lo tenés en poco, esa es la persona que el Señor Jesús está buscando. ¿Qué buscás, iglesia? ¿Qué buscás, hermano? Y la Biblia nos dice, el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y espero que esto sea impactante en tu vida, que replantees algunas cosas. Esto es la iglesia. No es religiosidad, no es estructura institucional. La iglesia es un grupo de personas buscando y salvando lo que se había perdido. Me pasó hace poquito, estaba en un grupo de personas, personas todas profesionales, y su servidor dijo a alguien con un tercero, como diría Cacho Castaña, con papeles flojos, o un cuarto año con papeles flojos, estaba allí en medio de todos ellos. Y de pronto me di cuenta que en realidad estaban hablando a otro nivel, a otra altura. Y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué hago acá en medio de este lugar? Y de pronto cuando uno se cree que es alguien importante, vienen las palabras del Señor, dice, no, no te preocupes, Ezequiel, lo vil y lo menospreciado escogí yo para avergonzar a los sabios de este mundo. Si estamos en algún lugar, es por la pura gracia de Dios, y como dice el Señor, para que nadie se jacte en su presencia. Dice el Señor a estas personas que no quisieron venir, que rechazaron la invitación a estar en su fiesta, y tal vez eran personas bien acomodadas, de valor, no quisieron estar en la fiesta que el Señor había preparado. Y Él le dijo a sus siervos, salid por las plazas y las calles de la ciudad, traed acá a los pobres, miren los otros, los mancos, los cojos y los ciegos, los que nadie quería en la sociedad. Lucas capítulo 14, versículo 21. El Señor mandó a buscar a ellos, a los menospreciados. Lucas capítulo 14, versículo 21. Iglesia, ¿qué estás buscando? Y la palabra de Dios se levanta en el día de hoy y nos dice, iglesia, ¿sabés qué tenés que buscar? Buscar lo menospreciado, buscar a los perdidos. Este es el principio de Dios para nosotros. La iglesia no solo busca al perdido, sino que el propósito, lo mismo que decía Jesús, no solo vino a buscar, sino también dice a salvar lo que se había perdido. Y esto es importante porque no es solamente buscar a la persona que tiene una necesidad, sino salvarla de una situación. La palabra rescatar, salvar, ayudar. En una ocasión Jesús estaba cruzando por una ciudad que se llamaba la ciudad de las palmeras, Jericó, y allí iba a tener un encuentro de esos únicos, el encuentro con un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Zaqueo, dice un detalle ahí la palabra del Señor, dice que era el jefe de los publicanos. El publicano era una persona que cobraba impuestos para el imperio romano, pero el jefe de los publicanos era el que tenía, en ese momento, tenía el monopolio de las cobranzas. Él cobraba todos los impuestos para Roma. Por supuesto, gran parte de esa recolección le pertenecían a él. Era un judío que recolectaba impuestos. Así que él iba por los negocios o mandaba a la gente que estaba debajo de su cargo
a los negocios a cobrar. Era la FIP de nuestra época, ¿eh? Y puedo asegurarles que ninguno de los comerciantes estaba contento con Zaqueo, ¿eh? Ninguno de los del pueblo judío estaba muy contento porque encima la plata no es que volvía al pueblo, sino que se iba para Roma. Así que seguramente era muy poco amado, sí respetado. Tal vez sí tenía amigos que le decían, haceme la gauchada, no me cobre los impuestos, pero Zaqueo era la persona importante. Zaqueo era importante, pero había una necesidad profunda en el alma. En esta semana escuchaba a Julián Weich que decía en un escrito, decía, por más que logres todos tus éxitos, hay un vacío del alma que no lo puede llenar ninguno de ellos. Así se sentía Zaqueo. Zaqueo era un hombre que era de mucho dinero, acaudalado, bien posicionado, pero la realidad es el que él tenía una necesidad en su interior. Jesús se acerca y lo busca a Zaqueo, lo ve arriba de un árbol y le dice, baja de ese árbol, que en este día yo quiero posar en tu casa. Y así fue que Zaqueo se fue hasta su casa a preparar comida para Jesús. Y quiero que te vayas imaginando toda esa situación en las calles de Jericó. Era una de las ciudades más importantes allí de Israel. Y Jesús fue y aparentemente se armó en un patio grande donde había un grupo de personas religiosas. Me imagino que también habrán estado esos comerciantes que estaban pidiendo exención de impuestos, gente que estaba molesta también, que seguía a Jesús, pero le molestaba acerca de este hombre Zaqueo. Y muchos de ellos estaban queriendo apedrear a Zaqueo con palabras, o tal vez a Jesús, y le decía, si sabría este con quién se junta. Y de pronto en medio de toda esta ceremonia, esta fiesta, se levanta Zaqueo y dice tremendas palabras. Dice, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo devolveré cuadruplicado. Y dice, y la mitad de mis bienes reparto a los pobres. Ya entendió el mensaje de Jesús. La mitad de mis bienes reparto a los pobres. Jesús se levanta y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y qué lindo, qué lindo esas palabras de Jesús. Y quiero que te armes esta imagen. En ese momento había tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Yo quiero que en este momento vos puedas mirar esta imagen, estas dos imágenes que están allí puestas en pantalla. Esta primera imagen que circuló en esta semana y también esta otra, que al principio no sabía cómo tomarla, la observé, la miré, y mientras ustedes están mirando en su casa. Y si ustedes pueden ver en cada una de estas fotos, se habla de tres personas. Uno, un grupo que está queriendo arrojar piedras, una persona que se llama Jesús, y allí una persona que está, en ese momento también está allí inclinada. Ahora, cuando vi por primera vez esta foto, algo resonaba en mí, digo, es parte de una verdad, pero una verdad tal vez incompleta. ¿Y por qué digo incompleta? Jesús no estaba solo ese día que fue con Zaqueo, estaba con un grupo que llamado los discípulos. Y creo que Jesús no es solo el que ampara a cada una de estas personas. Creo que la iglesia del Señor, los verdaderos cristianos, estamos junto a Jesús porque nosotros estamos para buscar y salvar lo que se había perdido. Y creo que falta ese tercer grupo de personas, que somos nosotros. Nosotros los que estamos buscando salvar personas, más allá de cuál sea su problemática, más allá de cuál sea el verdadero problema, porque esto está claro, es lo mismo una persona afeminado que un adúltero, uno que maltrata a sus hijos, un mentiroso, un avaro, un ladrón, un drogadicto, un moralista religioso que no piensa que es mejor que los otros. Estamos todos en la misma condición. Entonces, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo digo, hay tres lugares y vos tal vez te identificás con uno de estos tres. Y quiero que hagas un autoexamen en este momento mientras yo te estoy hablando. Tal vez vos estás en el grupo que está listo con las piedras allí teniéndola en la mano para pegarle a alguien. Y no solo que le das poco precio, sino que estás dispuesto a apedrearlo. Tal vez estás en el grupo que son esta oveja que está ahí inclinada en el piso. Y que tal vez estás con una necesidad, un problema,
y que necesitas un Salvador. O tal vez está en este grupo que dice, yo he dedicado mi vida, yo quiero ser verdaderamente iglesia. Yo estoy para buscar y salvar lo que está perdido. Hermosa la historia del hijo pródigo, cuando vuelve a la casa de su padre. Pablo tenía claro este objetivo de no solo buscar, sino salvar. Esta es la importancia. No solo estamos para buscar a los perdidos, estamos para salvar los perdidos. Pablo decía en una palabra en 1 Corintios 9:19, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervos de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley sino bajo la ley de Cristo. No sé si ustedes recuerdan cuál es la ley de Cristo. Es amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien, ¿eh? Y también dice para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Y escuchen estas últimas palabras. Para que de todos modos salve a alguno. Tenemos una misión. La misión no es hacerse. La misión es salvar. Y en esa misión de salvar, uno tiene que ser sensible a ver cómo rescatar a las personas. Y que Dios nos dé la sabiduría para saber cómo hacerlo, para poder llegar a aquellas personas que están perdidas y para mostrarles que hay un Salvador para su vida, que quiere ayudarlos, que quiere bendecirlos, que quiere llevarlos al mejor nivel de su vida. El pasaje de 1 Pedro, de Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es fin de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es fin de muerte. En esta semana estábamos recordando que fue el primer vuelo del Zeppelin. Led Zeppelin es la banda, ¿no? El primer vuelo del Zeppelin. Un invento alemán, un globo que estaba, al principio fue con gas helio y después lo hicieron con hidrógeno. Los alemanes estaban muy seguros de su tecnología, de su ingeniería. En el año 1937, 61 personas viajaban arriba del Zeppelin cruzando el Atlántico y allí estaban llegando a New Jersey y cuando estaban llegando habían atracado ya a la torre el Zeppelin y de pronto la estática por los vientos produjo una chispa y en tan solo 40 segundos no quedó nada de esa nave. Tremendo. 40 segundos. Algunos se tiraban de 15 metros de altura para querer salvar su vida. Personas se salvaron gracias a que llevaba un tanque de agua que cayó sobre las personas y no murieron incendiadas. 36 personas murieron en ese día. Quería decirte estas palabras. Este mundo es el Zeppelin. Tiene fecha de expiración. En más, si no es el mundo, es nuestra vida. Toda nuestra vida, todos vamos a llegar a un punto donde vamos a partir. Es parte del momento que todos vamos a tener que atravesar, ¿eh? Y ¿sabes qué? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero en el fin del camino termina siendo un camino de muerte, de separación con Dios. Y quiero decirte que podés pasar la eternidad con Dios o podés pasar una eternidad sin Dios. Tal vez tu camino te parece derecho, no significa que lo sea. Y no lo digo yo, sino que lo dijo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 17, dijo así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero decirte algo, Jesús no es un camino. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Estas son las palabras de Jesús. Él es el camino. Por eso es importante entender, Jesús vino a salvarte de la eternidad, vino a darte una nueva vida, compartir una nueva historia. Y dice la palabra de Dios que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, no importa lo que haya sido antes. He aquí, son todas hechas nuevas.
Y qué importante es entender y aferrarse a esta palabra de Dios, esta palabra de Jesús. Necesitas creer a Jesús, estás a una oración sincera de distancia para ser salvo. Dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Qué hermosas palabras, querido amigo. Si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, es importante que puedas creer en Él y ser salvo. El que cree en Él no será condenado, ya ha sido salvado. ¿Qué hace la iglesia en medio de estos tiempos? Busca salvar personas perdidas. Quiero terminar en este día, quiero terminar este mensaje mencionándote lo último del fundamento, qué es lo que la iglesia busca y que necesitamos afirmarlo con todo nuestro corazón. Y para vos que ya sos parte de la familia de Dios es importante este principio. La iglesia busca ser la imagen de Cristo. Y me gusta porque en varias ocasiones, y cuando hablo de la iglesia, sos vos y yo los que pusimos nuestra fe en Jesucristo, busca ser la imagen de Cristo en la tierra. Eso es lo que somos, la imagen de Cristo en la tierra. Guárdalo bien en tu corazón. Y tal vez te lo repito otra vez, la iglesia es la imagen de Cristo en la tierra. No los templos, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No es una denominación, un grupo de personas, que tiene una insignia o dice amén, aleluya. Eso no es ser cristiano. Ser la iglesia son personas que han puesto su fe en Jesucristo y tenemos un llamado supremo, ser a la imagen de Jesucristo. Me gusta porque la palabra de Dios en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros que somos la iglesia? Llevarnos a la imagen de Jesucristo. Súper importante. Tenés que parecerte a Cristo cada día más y más. No significa que te tenés que dejar la barba larga, no significa que ahora vas a tener que andar con atuendos, significa que tu carácter, tu vida, tu conducta tiene que ser parecida a la de Cristo, parecida a la de Él. Una vida de santidad, de amor, de gracia, de misericordia. Así debe ser tu vida, que reflejes la imagen de Jesucristo. La pregunta es cómo nos transformamos en esta imagen. Bueno, la palabra de Dios va a decir en 2 Corintios 3:18. Escuchen estas palabras, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu y ellos son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos un velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Que cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más y más a Él. ¿Saben cuándo somos transformados? Cuando entramos en la presencia de Dios. Cuando entramos a la presencia de Dios somos transformados por la persona del Espíritu Santo. Y tal vez, no sé si estás entrando mucho en la presencia de Dios, pero es el lugar donde se transforma nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Cuando pasamos tiempo cara a cara con Él y permitimos que el Espíritu, como dice, Él y el Espíritu son uno, permitimos que el Espíritu hable, convenza, corrija dentro nuestro. Cuando nos edificamos con otros hermanos, vamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15 lo explica de otra forma, pero tal vez está queriendo decir lo mismo. Permanezcan en Él y Él en ustedes. Y allí fluye esa savia en la vid, que es la obra del Espíritu en nuestra vida, para que llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, dice la palabra del Señor. Reflejamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Esto es iglesia. Termino en este día. La iglesia del Señor tiene que volver a los fundamentos. Y una de las cosas que decía, volvamos a las casas. Armemos nuestra casa como una iglesia. Qué tremendo, ¿eh? Como la iglesia primitiva. Armemos nuestra casa como una iglesia. Invitemos a personas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en nuestras casas. Abramos nuestros hogares
Que nuestros hogares sean las pequeñas iglesias del Señor en este tiempo. Que nuestra casa sea el templo del Señor. Que nuestra casa deje de ser simplemente el lugar donde nos resguarda, sino el lugar donde lleva luz en este mundo. Abrí tu casa, abrí tu hogar y decí: ¿a quién traigo para llevarle el mensaje de Dios, para salvarlo? Volvamos a la primera iglesia, volvamos a armar nuestras casas como iglesia. Quiero decirte algo, aquí en Sunchales, nuestro hermano Damián, él nos está ayudando y nos ayuda también a prepararnos para que podamos abrir nuestros hogares. ¿Cuál es nuestro púlpito, cristianos? Nuestro púlpito es las calles. Allí donde están las personas con necesidad, las personas con esa necesidad profunda del corazón. El otro día estaba volviendo de caminar y me encontré un muchacho que estaba atravesando un divorcio, y la verdad que la soledad sabe cómo lo acompaña en las noches. Y de pronto uno dice: qué importante es entender que hay un montón de personas que están necesitando que el Señor les salve, que el Señor les busque, y vos sos la persona indicada para hacer todo eso. Estamos a una oración sincera de Dios. Si es tu primera vez, decirle al Señor: Señor, quiero que seas mi Salvador. Si sos parte de la familia de Dios, seamos iglesia. Busquemos la gente, salvemos, seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Nos estamos encontrando el próximo domingo, Dios mediante, en esto que le llamamos la Iglesia Jesucristo Mi Esperanza. Bienvenido, te amamos, te abrazamos, y si querés comunicarte con nosotros, ahí estarán los teléfonos para poder comunicarse, o también los medios de comunicación que tenemos. Dios te bendiga, nos vemos la semana próxima.